Aleluya. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Gracias, Señor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete. Gloria al Señor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete. Muévete, muévete en cada uno de los que estamos aquí. Muévete, Señor. Gloria Este a es mejor, Dios. tú dices. No tiene eco. Ahí está bien. Está bien. Pastor, aquí se rompe toda regla porque nos gozamos en esta presencia. Amén. Gloria a Dios. Dele un aplauso fuerte al Señor. Amén. Déselo fuerte. Porque Él se lo merece. Aleluya. Gracias, Señor. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, en esta mañana venimos delante de ti a pedirte, Señor, que tu Santo Espíritu nos llene de tal manera, Señor, que podamos sentirte el día de hoy y siempre. Pedro dijo, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida? Eso es lo que nosotros necesitamos, la palabra de vida que el Señor nos dejó. Yo no sé realmente qué está pasando en su vida. Yo sí sé, como dijo la hermana, lo que está pasando en la mía, en la de mi esposa, en la de mis hijas. Pero quiero decirle que no estamos solos. Porque no solo el Señor está en medio nuestro, sino que el Señor levantó un pueblo, y le manda a ese pueblo que llevemos los unos las cargas de los otros. Yo sé que usted no puede sacar en el periódico o en la radio o en la televisión su condición, pero usted no está solo. El Señor obra a través de nosotros. Acérquese al pastor, acérquese a la hermanita Teresa, acérquese a los líderes de la iglesia, y nosotros le prometemos que vamos a orar por usted y a dirigirla con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, o a dirigirlo a toda verdad. El pastor decía algo muy importante, y es que algunas veces nos acomodamos tanto que la oración la dejamos para después. Pero eso es muchísimo más importante de lo que usted y yo podemos imaginarnos. Así que en el nombre de Jesús le damos gracias al Señor por hoy, por mañana y por todos los días de nuestra vida. Le damos gracias al Señor por nuestras familias, por nuestros hijos, por nuestras esposas, por los esposos, por los hermanos, por las hermanas, por los tíos,
por los nietos, por los abuelos, por las abuelas, por ese pueblo que el Señor ha llamado para ser su voz. Aleluya. Amén. Puede sentarse. Hace muchos años, mi esposa y yo compramos nuestra primera casa en Richmond High. Ese lugar está al este del Turnpike. Y nosotros estábamos emocionados, amén. Estábamos emocionados porque imagínense, nuestra casa. Y cuando mi esposa y yo llegamos a ver la casa, fue una gran sorpresa. Porque la parte de enfrente, al lado de donde usted parquea los carros, parece que no habían cortado la hierba por mucho tiempo. La casa estaba despintada por fuera y no era tal vez lo que nosotros esperábamos. Pero seguimos para adelante. Abrimos la puerta y al parecer habían fumigado recientemente. Porque todo el piso, ¿se recuerda, mami? Estaba lleno de cucarachas. Por lo menos cucarachas no iban a ver, todas estaban muertas. Y empezamos a caminar por los cuartos y todo estaba dañado. Todo estaba que necesitaba ser reparado. El baño estaba sucio, era un asco aquello. Y cuando salimos al patio, todavía más sorpresa. Resulta de que la hierba en el patio tenía unos cuantos pisos de alto. Era inmensísima. Y se podía ver en la parte de atrás la cerca que dividía con la otra casa. Y la cerca estaba en el piso. La lavandería tenía acceso por la parte de atrás. La puerta estaba rota. Y cuando entramos, había ropa ahí, como que alguien dormía en ese lugar. Pero era nuestra primera casa. Mi esposa y yo decidimos cortar la hierba de enfrente, pintar la casa, y me recuerdo que pedimos una cantidad de tierra para que echaran enfrente, hicieran una montañita, y ahí sembramos un árbol. El árbol estaba así en alto, ¿no? Se miraba bonito. Hicimos una cerca de madera en la entrada y se iba viendo bien, se iba viendo mejor. Adentro hicimos una limpieza que, bueno, hicimos mi esposa. Pintamos la casa por dentro, sacamos el inodoro, guácala, lo tiramos a la basura, pusimos uno nuevo, arreglamos las paredes, pusimos cortinas y atrás cortamos la selva que había atrás. Arreglamos la cerca, pusimos una puerta nueva
Y en la lavandería yo me recuerdo que pusimos unos gabinetes para poner ahí el jabón y toda la cosa. Eso se miraba bonito. En el libro de Génesis, que es el libro de los orígenes, el Creador, Dios, dice la palabra que creó los cielos y la tierra. Y Él sabe qué hizo. La adornó. La puso en orden. Porque si usted se recuerda, en el principio, Génesis 1:1, la tierra estaba como nuestra casa. Estaba desordenada, vacía también, imagínense. Y Él adornó. Él no hizo una cerquita como nosotros. Él no cortó un poquito de hierba porque no había. Amén. Y la proporción es diferente. Amén. Nosotros era una casita pequeña y el Señor está hablando. Cuando dice la palabra de Dios, creó Dios los cielos y la tierra, se está refiriendo a la galaxia, todo eso. Amén. Y dice la Biblia que el Señor adornó y separó, creó la luz y la separó de las tinieblas. Y la Biblia habla de que surgió el día y la noche. También creó los cielos y la tierra, los cielos que usted ve y la tierra donde usted habita. Creó los mares. Creó la hierba verde. Creó toda clase de árboles. Creó el sol también. Creó la luna. Creó los animales que crecen en la tierra. Los animales que están en el mar. Los animales que vuelan. Para luego formar al hombre. Ahora, en el libro de Génesis 2:7 se nos da un poquito de más detalle cómo fue que el Señor, si usted puede buscar Génesis 2:7 y lo puede leer, por favor, por mí. Génesis 2:7. Gloria a Dios. Fíjese cómo es esto. El Creador cogió un poquito de polvo y creó al hombre. Amén. Y después dice la palabra de Dios que Él vino y sopló aliento de vida en la nariz del hombre. Aleluya. Con esto, si usted nota la diferencia, cuando el Señor creó a los animales, amén, los que vuelan, los del agua, los de la tierra, el Señor creó a los animales de acuerdo a su especie, de acuerdo a su género. Pero al hombre, el Señor lo creó a su imagen y semejanza. A imagen y semejanza de Dios lo creó. Fue así como llegó el hombre, Adán y Eva. Y dice la palabra de Dios que cuando el Señor creó al hombre, Adán y a Eva, Él creó una comunión entre ellos. Una comunión constante. No de vez en cuando. No de una vez por semana. No de cada domingo. Amén.
eso nos enseña la necesidad que tiene el hombre de Dios. Porque usted sabe que el hombre no fue creado para estar separado de Dios. El propósito del hombre, cuando Dios lo creó, era para que le diera gloria a Dios. Esa es la razón por la cual usted y yo vivimos. Ahora dice que el Señor, el Creador, Él vio todo lo que Él creó y vio que era perfecto. Entonces el Señor empezó a evaluar su creación. Y lo primero que hizo fue ver, dice la Biblia, lo que Él había creado, lo que Él había hecho. Él vio los cielos, Él vio la tierra, Él vio los mares, los seres vivientes y al hombre. Y cuando vio su creación, Él la examinó. Y el resultado, el veredicto final de Dios, fue que todo lo que Él veía alcanzaba su propósito. No había pecado, no había corrupción, no había muerte, no había maldad. Así era el mundo original. Y dice que el Señor lo llamó bueno en gran manera. Como mencionamos, el hombre, Adán y Eva, y toda la humanidad, incluyéndolo usted y yo, no fuimos creados para estar separados de Dios. Es importante que entendamos que fuimos creados para mantener una comunión con Él. Y cuando usted tiene esa comunión con Él, dice la palabra de Dios que eso es de acuerdo al propósito del Señor. Ahora, en el libro de Isaías 43:7 especifica, como mencionamos, cuál es el propósito de que usted y yo hayamos sido creados. Y lo mencionamos, pero vamos a coger la autoridad de la palabra, amén, para que no lo diga yo nada más. ¿Qué dice Isaías 43:7? Si alguien lo puede leer. Gloria al Señor. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Fíjese. Para gloria mía, dice el Señor, el Creador, los he creado. Usted y yo hemos sido creados para darle gloria a Dios. Dice, para gloria mía, yo los formé. Para gloria mía, dice el Señor, yo los hice. Aleluya. Imagínese que usted recibe una bicicleta nueva. No es como aquello que usted recibe en el correo, amén. Que cuando lo abre, tiene que devolverlo porque no sirve, está malo, está dañado o necesita algún arreglo. Esta bicicleta era perfecta. Su timón lo tenía recto, sus ruedas funcionaban bien, su cadena estaba nuevecita, aceitadita, bonita. Tenía sus frenos, tenía sus luces, todo estaba en su lugar. Como dijimos, era perfecta. No había nada que ajustar,
No había nada que reparar. De nuevo, era perfecta. Así era el hombre cuando el Señor lo creó. Perfecto. Ese era su diseño original. Usted recuerda una vez más cuál era el propósito de Dios cuando creó al hombre. Tener comunión con Él. Una vez más, no cada semana, siempre. Siempre. Y cuando usted tiene comunión con Dios, usted le da gloria a Él. En todo momento. Ahora la pregunta es, ¿cómo usted le da gloria a Dios, al Creador, a nuestro Señor? De la única manera como usted le puede dar gloria a Dios es cuando caminamos en obediencia. Eso es lo que sucede. Reflejamos su gloria y andamos en comunión con Él. Regresando a la bicicleta. Cuando se recibe la bicicleta, se le dan instrucciones y le dicen, mire, esta bicicleta tiene que andar en esta área. ¿Ok? No está permitido usar la bicicleta en el highway, donde hay mucho tránsito, donde pasan muchos buses, muchos carros. So, usted tiene que usarla en las áreas que se le dijeron. Por un tiempo, la bicicleta fue utilizada en el lugar que se había señalado. Pero de pronto, usted ve la bicicleta que salió del área señalada y regresó rota, despedazada, en partes, las ruedas separadas, todas dobladas, el timón torcido, sin frenos, los pedales dañados, de tal manera que era imposible arreglarla. Era irreparable. De la misma manera, el hombre. Durante un tiempo él mantuvo la comunión con el Creador y le dio gloria a su nombre. Pero al pecar, al desobedecer lo que el Señor le había ordenado, esa comunión se rompió. La relación con el Creador del hombre, los pensamientos del hombre, su manera de vivir cambió totalmente. Ahora, en el libro de Efesios 2:1, la palabra del Señor dice, ¿en qué condición estaba el hombre cuando pecó? ¿En qué condición está el hombre sin Cristo, lleno de pecado? Menciona que después de obedecer al Creador, sin Cristo, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. A este punto el hombre no podía hacer absolutamente nada. No tenía la capacidad para volver al estado original, que era limpio, sin mancha, sin pecado.
13, si no es mal. Una de las definiciones del amor es que nunca acaba. Y es el amor de Dios. So, pese a la condición del hombre, muerto en sus delitos y pecados, el amor de Dios no se terminó ahí. Y en el libro de Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo pecador, ¿ok? Al mundo pecador, al mundo perdido, que se dirigía en dirección por nuestros pecados al infierno. Toda la humanidad sin Cristo se dirige en dirección al lugar donde Satanás, sus demonios, sus seguidores y los que están sin Cristo van a pasar una eternidad. Y el Señor veía eso y por su amor, el Padre, como dice Juan 3:16, dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él creyera no se perdiera, no llegara a ese lugar. El Creador dio una alternativa, dio una solución, dio una respuesta, proveyó una puerta para que los pecadores pudiéramos entrar, y la condición era que usted y yo creyéramos en Él única y exclusivamente. Ese era el mandato para que los pecadores, lo que éramos usted y yo antes, necesitábamos cumplir. Creer en el Señor Jesucristo. Sigue siendo la misma condición. Que pongamos única y exclusivamente nuestra fe en Él para ser perdonados, para poder ser limpios de nuestra condición de muertos, separados de Dios, y poder restaurar nuestra comunión con el Señor y darle gloria a su nombre, como dijimos, a través de nuestra obediencia. Pero ojo, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. En la cruz del Calvario, Cristo tomó nuestro lugar. Él murió por nuestros pecados. Ahora, ¿recuerda usted Génesis 2:7? Cuando el Señor creó al hombre, ¿Él qué hizo? Sopló aliento de vida. So ahora, cuando usted viene a Cristo y permite que Él perdone sus pecados, usted pone su fe única y exclusivamente en Él. Eso es lo que Él hace. Él nos da vida. Así como en el principio. Él nos da vida. Creer en Cristo, amados hermanos, creer en Cristo requiere que nos arrepintamos de nuestros pecados. Salud, hermano. Requiere caminar en obediencia, de acuerdo a la palabra de Dios. No de acuerdo a lo que dice el pastor, no de acuerdo a lo que dice el hermano, no de acuerdo a lo que dice el líder de la iglesia, o el obispo, o el apóstol, porque ahora hay apóstoles, o el papa, o el padre, o el sacerdote. No. Usted sabe de que, mire, yo me compré una Biblia nueva, mi esposa me la compró. So usted puede hacer lo mismo. Aquí no hay excusa, ¿ven? Es que yo escuché.
Por eso es que voy al infierno. ¿Ok? Si esa va a ser su excusa, como dijo el pastor la semana pasada. Esta es la palabra de Dios, amén. Pero el libro de las excusas, ¿cuántos hay, hermano? Bastantes, ¿no? Bastantes. Este espacio no cabe, no caben. Ahora, la idea de todo esto es que usted y yo entendamos que no somos un plan de Dios olvidado. Amén. No somos un plan de Dios que el Señor puso por un lado. ¿Usted ha visto esos edificios que los empezaron a construir y que 20 años después siguen en ruinas porque nadie siguió? Usted no es eso. Porque su amor nunca acaba. Y en el libro de Génesis 3:15, ese versículo es famoso, es tremendo, es impactante. El Creador, después del pecado, le habló a la serpiente y le dijo: pondré enemistad entre ti y la mujer, y pondré enemistad también entre tu simiente y la simiente suya, la de la mujer. La simiente de la serpiente era Satanás, y la simiente de la mujer era Cristo. Y le dijo que la simiente de la mujer iba a vencer a la simiente de la serpiente, que lo que representa es la maldad, el pecado. Con esto el Señor nos mostró que nos amaba, nos dio una esperanza, gloria al nombre de Jesús, que se hizo realidad, como dijimos, en Juan 3:16, cuando el Señor nos ofreció a Cristo. Ahora, el problema de la mayoría de la humanidad, la mayoría de las personas que se llaman cristianos, que vienen a la iglesia, es que pese a que el Señor en su palabra nos garantiza, óigame, yo puedo garantizarle, pastor, yo vengo el próximo miércoles, se lo garantizo, hermano, pero no vengo. Pero el Señor es diferente. En su palabra, lo que Él garantiza es sí y amén. Él nos garantiza que al conocer la verdad. Ahora, ¿a quién revela la palabra de Dios? A Cristo. Esta es la historia de Jesús. Amén. Usted está en medio porque pecamos. Y dice, conoceréis la verdad, que es a Cristo. Con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Ojo, bien importante. Si usted quiere buscar a Cristo por su propia cuenta, usted va a encontrar a alguien más. O sea, hay muchas personas que en las redes sociales les gusta escuchar mensajes, les gusta escuchar esos pasajes rapidísimos, o van a otras iglesias, amén, y escuchan toda clase de bobadas, de disparates, nonsense, pero ellos creen que la verdad. Pero no llegan a conocer a Cristo. Ahora, la segunda parte de este versículo es que cuando usted conozca la verdad, vale la redundancia, verdaderamente,
usted va a ser libre. Cuando usted conozca a Cristo, usted va a ser realmente libre. Pero hay muchos que dicen conocer la verdad. Amén. Pero no permanecen en ella. Imagínense, yo conozco a mi esposa, pero no vivo con ella. Vivo con otra. Pero estoy casado con ella. Hey, yo estoy casado con ella. Conocen la verdad, pero no permanecen en ella. Y en el libro de Juan 8:31, el Señor nos dice que si nosotros, amén, que decimos creer en Él, esa es la historia en donde habla de un grupo de judíos, pero se aplica a nosotros, ¿ok? Si nosotros decimos creer en Él, si nosotros permanecemos en Él, obedeciéndole a Él y su palabra, yo creo que la palabra de Dios cuando dice permanecemos en Él, quiere decir perseveramos en Él. Hay mucho malentendido cuando la Biblia dice que el que persevera hasta el final será salvo. Usted no es salvo porque persevera hasta el final. Usted persevera hasta el final porque la fe verdadera que usted puso en Cristo, amén, que es la única que salva, se ha extendido de tal manera hasta el final, hasta que usted llega a la estatura de un varón perfecto que es Cristo. There you go, you're ready. O sea, si perseveramos, aleluya, nosotros vamos a ser verdaderos discípulos del Señor. Cuando nosotros permanecemos en Él, perseveramos en la palabra de Dios, hay algo que sucede en nuestras vidas. Eso que mucha gente le llama cambio. Él nos restaura. Y es el Espíritu Santo de Dios que a través de la palabra nos convence de pecado, nos guía a la verdad y nos ayuda a vivir conforme a la voluntad de Dios. Que al conocer usted la verdad, reconoce que la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta. Si usted no conoce la palabra de Dios, siempre va a decir, va a haber un pelo en la sopa. Amén. Ahora, escuche bien. Cuando usted oye la palabra de Dios, ¿qué es lo que produce? Conocimiento. Amén. El conocimiento, cuando usted lo pone en práctica, da como resultado la obediencia. La obediencia a Dios. Y la obediencia a Dios lo que produce es ese cambio, esa transformación. Y cuando usted y yo somos transformados y la gente lo ve, es cuando el Señor recibe gloria. Cuando usted y yo agradamos a Dios a través de vivir la palabra de Dios, glorificamos al Señor.
no se acostumbre. Amén. A venir a la iglesia y oír. Y regresar y venir a la iglesia y oír. Y regresar y venir a la iglesia y oír. Me gustaría que alguien buscara Santiago 1:22. Santiago 1:22. ¿Lo tiene? Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañaos a vosotros mismos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es bueno que usted venga a la iglesia, amén. Pero si usted viene solo a oír la palabra de Dios, ¿qué es lo que dice la Biblia? Usted se engaña a sí mismo. Es como aquel que se cree ser algo sin serlo. Cuando usted viene a la iglesia y escucha la palabra de Dios, usted tiene que llevar la palabra de Dios. Usted tiene que llevar la palabra de Dios a su casa, a su familia, a su esposa, a su esposo, a sus hijos. A su trabajo. Ay, hermano, si yo digo que soy cristiano, me votan. Déjeme decirle de que si su jefe sabe que usted es cristiano y usted actúa como cristiano, usted va a hacer un excelente trabajo. Porque usted no va a trabajar, dice la palabra de Dios, para agradar al jefe, sino como para agradar a Dios. Debe de llevar la palabra de Dios a sus amigos. ¿Sabe que hay personas que les da miedo, que les da pena enfrentar cuando alguien hace una broma de mal gusto, vulgar? Es que yo soy prudente, hermano, por eso yo me río. Pero si usted hace eso, usted no está glorificando a Dios. Usted debe llevar la palabra de Dios a sus familiares. Todos tienen que ver nuestras decisiones, nuestra manera de vivir, nuestra manera de andar, nuestra manera de hablar. Porque es así como usted y yo glorificamos a Dios. Ahora, ¿usted quiere saber cómo se logra esto? Porque si usted está enfermo, usted va al doctor y el doctor le dice lo que usted tiene que hacer para sentirse mejor. Amén. Usted no le va y le dice al doctor, ay, mire, me duele aquí, pero yo creo que es bueno si usted me puede recomendar tal y tal medicina. No, vaya, ¿y para qué fue? Fue a perder su dinero. ¿Usted quiere probar lo suyo? Su estrategia. Pruébela. Al rato y se muere, ¿no? Y si no tiene a Cristo, va a tener un vecino en el infierno, que es Satanás. Pero si usted realmente quiere saber cómo lograrlo, cómo quiere lograr ese cambio que usted desea, pero que no ve, porque usted puede desear todo lo que usted quiera, amén. Pero si usted no lo ve, usted tiene que averiguar cómo lo puede ver. ¿Cómo se hace para verlo? En su vida diaria, en la vida de su familia.
sabe qué? El Señor lo garantiza. Hay un dicho que dice, póngale el cuño, hermano. Eso fue lo que el Señor dijo. Póngale el cuño, hermano. Y este sí cumple. Vamos a 2 de Timoteo 3:16. 2 de Timoteo 3:16 nos dice algo que todos creemos. Amén. Pero no lo experimentamos. ¿Cuántos de aquí saben que la palabra de Dios es palabra de Dios? Hay personas que dicen, no, eso no es perfecto, amén, porque le escribieron hombres. Ok, si eso es su idea. Pero yo acepté que la palabra es de Dios. Amén. Y cuando usted reconoce que es la palabra de Dios, usted va a experimentar que la palabra de Dios es buena. Amén. Que es útil para enseñar. Porque así es como empieza el cambio, ¿ven? Esto no es 1, 2, 3, cambió. No. La palabra de Dios, así como fue la creación, Dios es un Dios de orden. Amén. So, la palabra de Dios es útil para enseñar. Porque pese a que venimos a la iglesia y oímos el mensaje, nuestra manera de vivir lo confirma o lo niega. Amén. Muchas veces con nuestra manera de vivir parece que no hemos aprendido nada. Y usted sigue viniendo y sigue oyendo, pero no vive como debe vivir. Ahora, tiene que estar muy claro en esto. No estamos hablando de que usted tiene que vivir de una manera que cuando usted va caminando, si hay algún enfermo por ahí, su sombra lo va a sanar. No estamos hablando de eso. Si hay alguien que cree que eso va a suceder, ok, that's fine for you. Usted tiene libertad de creer lo que le dé la gana. Pero la palabra de Dios, la doctrina verdadera de la palabra de Dios, nos dice algo diferente. Muchas personas que vienen a la iglesia y solo oyen, ¿usted sabe qué les sucede? Que aprenden a medias. Aprenden la verdad a medias. Y vivimos de acuerdo a ese conocimiento a medias. Y creemos que el Señor va a aceptar la gloria a medias. Óigame, y caminamos como que... Fíjese que la Biblia dice que la palabra de Dios nos redarguye. Nos llama la atención sobre nuestra manera de vivir equivocada. Nuestra manera de andar equivocada. Nuestra manera de hablar equivocada. Y la palabra de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo. Hay gente que no le pasa bola al Espíritu Santo.
nada. La palabra de Dios no solo nos enseña, no solo nos redarguye, sino también, ¿qué hace? Nos corrige. Corrige esas creencias equivocadas para que usted las cambie por la verdad. O sea, no le sirve de nada que la palabra de Dios le corrija, creer en santos, y que usted diga amén, pero usted sigue, ¿no? Creencias equivocadas que lo que hacen es agradar, pero no a Dios, sino a su carne. Eso es lo más lindo de todo, ¿no? Usted disfruta su carne. So, la palabra de Dios nos corrige con la verdad. Y cuando corrige el Espíritu Santo de Dios con la verdad, ¿usted sabe qué es lo que va a ver la gente en usted? Frutos dignos, dice la palabra, de arrepentimiento. Aparte de eso, dice la palabra de Dios que nos instruye en justicia. O sea, nos entrena a cómo andar, a cómo hablar, a cómo pensar, a cómo vivir. Practicando la piedad. El conjunto de todas estas cosas en nuestra vida tiene como resultado lo que el Señor espera de sus hijos, de su pueblo. Que vivamos preparados para toda buena obra. Que vivamos como al principio, perfectos, libres de pecado, dándole gloria a Dios, que es el propósito de Dios para nosotros, los que Él creó, los que Él limpió, los que Él llamó, los que Él redimió, los que Él perdonó. Cuando nosotros venimos a Cristo y ponemos nuestra fe completamente en Él, esa es la fe salvadora, ¿amén? Así se llama, la fe salvadora. Y nosotros permanecemos en ella. Perseveramos hasta el fin. Y llegamos a la estatura, como dijimos, de un varón perfecto como Cristo. Hemos terminado la batalla, la carrera. Y vamos a recibir la coronación en la presencia de Dios allá en el cielo. Ahora, usted y yo no podemos olvidar, amén, de dónde venimos, de su misericordia, de su amor, de su poder. Y en Corintios 6:9, aleluya. Primera de Corintios 6:9. Mire lo que dice la palabra de Dios, a ver si lo puede leer alguien. Primera de Corintios 6:9. ¿No sabéis Una hora más. que los injustos no heredarán el reino de Dios? No el rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, Sígale. ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Fíjese. Yo no sé si usted está en esta lista. Amén. Yo no sé si usted está en esta lista. Pero fíjese,
En primer lugar, el Señor menciona a los injustos, los fornicarios, los idólatras, los adúlteros, los afeminados, los homosexuales, los ladrones, los avaros, los borrachos, los maldicientes, los estafadores, los drogadictos. Y la lista sigue. Pero en esa condición, usted y yo no podíamos heredar el reino de Dios. Es lo que la Biblia dice, amén. Y la Biblia es la verdad. So, si usted continúa en alguna de esas actividades, no se haga ilusiones, ¿ok? Que usted no tiene el ticket comprado. Usted sabe que hay mucha gente que cree en esa doctrina que está mal enseñada, salvo siempre salvo. Esa es una doctrina bíblica, amén. Es una doctrina que está en la Biblia, salvo por gracia. Amén. Pero ahí no dice que usted puede seguir haciendo lo que le dé la gana. Amén. Pero después de que nosotros fuimos transformados de todo esto, por su poder, por su misericordia, por su gracia, por su amor eterno, ya no somos eso. Recordemos que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Él nos ayuda a entender su palabra, obedecerla, vivirla. Solo así podremos mantener la comunión que necesitamos día a día con nuestro Señor. Porque no fuimos creados para vivir, como dijimos, lejos de Dios. Y con ello, cuando usted obedece, cuando usted analiza de dónde el Señor lo sacó, cumpliremos el propósito que mencionamos ya como 3 veces, que es darle gloria a Dios. Fíjese, yo no quiero decirle que yo soy mejor que usted. Yo no quiero decirle a usted que yo soy más santo que usted. Yo no quiero decirle de que si hay una inundación en este lugar, yo no necesito tocar el piso. Amén. Yo voy a caminar encima del agua. Yo no necesito decirle a usted de que si yo pongo las manos sobre el enfermo va a sanar. Porque no es así. Usted sabe que hay gente que quisiera tener el crédito ese. El Señor hace como le da la gana, amén. El Señor sanó a un ciego y vino él, escupió en el piso, sobre la tierra, lo puso en sus manos y le tocó la vista. Imagine esa persona cuando vio que era una escupida, ¿ok? Y el Señor la levantó del piso. Diré, no, me quedo ciego. A mí que me limpie con lo que quiera. Pero yo no sé si usted está dispuesto a eso. Cuando el pastor empezó a hablar hoy, parecía una palabra dura. Amén. ¿Y sabe qué? Era dura. Era dura. Pero la palabra de Dios dice que usted corrige al que ama. De lo contrario, vamos a hacer ¿qué? Bastardos. Óigame, yo no tengo el mismo tiempo que tiene el pastor aquí en la iglesia. O el pastor parece que nació aquí. Tiene años y años. Él conoce personas aquí que eran babies cuando vinieron. Amén.
corazón y ese amor se le da a los hermanos. Incluso hasta el mundo uno ama. Por eso le predica como obedeciendo lo que el Señor dice. Pero imagínese el pastor. Él le ama a usted. Él le ama a usted. Él conoce tanto de usted que por eso le exhorta, como la palabra de Dios dice. Eso no es palabra dura. Es lo que la Biblia quiere que usted y yo escuchemos. Póngase de pie. Póngase de pie. Usted sabe que cuando Jesús vino y empezó su ministerio terrenal, Él vino porque amaba al mundo. ¿Se recuerda? Amén. Él amaba al mundo. Y parte del mundo era esa gente que tenía una doctrina diferente. Porque los judíos lo que habían hecho era acomodar la ley para que ellos pudieran enriquecer, vivir cómodos. Y todo el mundo lo seguía. ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va toda la gente? Pero Jesús, Él vino y empezó a hablar la verdad. Y usted ha escuchado en más de una oportunidad la verdad. Y posiblemente usted rechaza la verdad porque le duele. Y perseguían a Jesús. Y lo querían arar a pedradas. Y cuando lo cogieron, lo escupieron, lo bofetearon, le pusieron una cadena, una corona de espinas. Y cuando estaba el Señor crucificado, Él dijo, Señor, manda un rayo que se mueran todos estos. Él no dijo eso. Él siguió amándonos. Pero la palabra también dice, no contenderá mi espíritu para siempre. Amado, escape por su vida. Esto es no tan difícil como se ve, porque usted no lo hace solo. Si yo le digo a un borracho, esfuércese, usted lo puede hacer solo. Ese hombre se muere de cirrosis. Pero si es el Espíritu Santo de Dios el que lo ayuda, conoceréis la verdad y la verdad lo va a hacer ¿qué? Libres. De la misma manera usted y yo, amado hermano. Yo no sé qué es lo que usted está pasando en su vida. Yo no sé cuál es la situación en la que usted se encuentra. Yo no sé cuáles son las luchas. Yo no sé cuáles son los problemas. Yo no sé cuáles son las tribulaciones. Yo no sé. Usted me va a decir, ay hermano, usted no sabe nada. Sí, no sé nada de eso. Pero para Dios no hay nada imposible. Y esto no se trata de que solo usted lo crea. Esto se trata de que usted lo acepte. Y que empiece a andar aceptándolo, declarándolo en el nombre de Jesús. Usted sabe que vamos a ser una iglesia fuerte si usted hace eso. Si usted tiene algún problema, hable con los hermanos, hable con el pastor. Vamos a terminar como empezamos. Hable con la hermanita Teresa, con los líderes de la iglesia. Si usted tiene una goma ponchada y no la puede cambiar, llame a un hermano. La idea es que nos ayudemos. Yo lo puedo ayudar, hermano, pero como yo quiero. Nah. Si usted no puede venir a la iglesia porque su carro se le rompió, usted me puede llamar y yo le mando un Uber. Ay, hermano, usted tiene billete. No, aunque no tenga, gloria a Dios. Si usted no tiene comida, porque nos pasa. Mi esposa y yo sabemos de dónde venimos. ¿Por qué le va a dar pena? Pastor, no tengo comida para mis hijos. El pastor le va a decir, oh, para usted sí tiene.
No, hermano, pero los hijos míos son más importantes. No, para usted tampoco tiene, ¿ah? So, vamos a traerle algo. O sea, no le vamos a llevar a Publix a su casa, pero sí le vamos a llevar algo. Usted y yo tenemos que ser fuertes. Esa comunión que tenemos con Dios es la misma que tenemos que tener entre nosotros, porque eso también glorifica a Dios. Amén. Cierre sus ojos un momento. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, tú conoces todo. Cuando aquellas personas, Señor, al ver tu poder, al ver los milagros, a ver todas las cosas que tú hacías, empezaron a seguirte y manifestar que creían en ti. Tú lo sabías todo que les dijiste, yo no confío en ellos. Amado, el Señor conoce todo. Yo no quiero que usted sea como yo quiero. Yo no quiero que usted brinque cuando está la alabanza. Yo no quiero que usted llore cuando está la alabanza. Haga lo que usted siente en su corazón, porque eso es libertad del Señor. Pero lo que sí quiero que usted haga es que usted le obedezca. Que le obedezca. Diga conmigo, Señor. Dígalo fuerte, Señor. Yo quiero obedecerte. Yo quiero vivir como a ti te agrada, de acuerdo a la palabra tuya. So permite, dígalo, permite que mis oídos espirituales no estén tapados, sino que escuchen tu palabra. Y así seré libre. Amén. Y amén. Dele un aplauso fuerte al Señor.